pie para que estos maestros a los que se les llama de esa manera, como maestro, ellos son los que eventualmente van a transformarse, tal vez no ellos así en particular, pero sí, digamos, los que ostentan el cargo de maestro, al cabo de menos de 100 años de acá en adelante, pues van a comenzar a llamarse artistas. Esos serían ya los artistas. Un oficial eventualmente se convertiría en un maestro y probablemente se convertiría en un artista también. Y en esos talleres de artistas que se dan al final del gótico, pues la estructura es la misma. El maestro, los oficiales y los aprendices, siempre es lo mismo. Luego de esto vimos sobre las marcas que dejaron estos gremios y la importancia que tuvieron en Europa. Pues cada vez se tecnificaba más el arte. El desarrollo del comercio tiene que ver con las ferias y las ferias pues eran un momento en el que se desarrollaba también un poco de promoción sobre los artesanos, el oficio artesanal y los productos que hacían también. Sobre las órdenes mendicantes, pues hay bastantes, pero los franciscanos y los dominicos interesan porque también cuando vean ya la historia 4, dentro de un año, pues entonces van a ver el papel que sostienen para la conversión, como le llaman ellos, de los pueblos paganos, especialmente en este caso indígenas, serían no paganos, sino indígenas, a la conversión de ellos al cristianismo. O sea, los franciscanos y dominicos son los que van adelante de estas oleadas que vienen de españoles a América. En el contexto europeo, pues esas sirven para también expandir la fe, hacerla llegar a lugares en donde pues no llegaba todavía, o hacer que la misma feligresía se acerque un poco más a lo religioso. No sé si había alguna pregunta sobre todo esto, ¿no? Vimos, esta es pregunta, vimos la semana pasada sobre la idea esta que se tiene de que el gótico es oscuridad, que es así todo tétrico, que son uñas negras, ojos negros, pelo negro, dientes negros, todo negro. ¿Vimos algo de eso? Solo se mencionó que me recuerde yo, pero no como que se profundizó mucho. Vaya. Usted mencionó que había una razón para todo eso, que eran las pestes, pero dijo que lo íbamos a profundizar un poco en esta clase. Va, ajá, muy bien, gracias. Es que con el otro grupo creo que lo vimos antes de entrar a a la arquitectura. Entonces lo vamos a abordar aquí en la arquitectura, ese punto. Ya les voy a preguntar sobre lo que ustedes piensan acerca de eso y les voy a explicar cuál es el meollo acá del asunto. Bien, otros, bueno, eso tiene que ver con las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas y así muchos más que se van a ir agregando. Bien, ahora ya puntualmente sobre la arquitectura gótica. Primero que se establece como una obra de transición, o sea, de paso entre uno y otro, entre el románico en este caso y el gótico, a em, esta es como una puerta que está dentro de la Catedral de Santiago de Compostela y se llama, o se le denomina Pórtico de la Gloria, porque muestra la gloria de Dios puesto justamente acá en medio. Acuérdense que en el románico la idea es pues que Cristo viene a juzgar, el Cristo viene en gloria, por eso se llama pórtico de la gloria. Y de este se tiene el nombre del autor, es el maestro Mateo o maese Mateo. El maestro Mateo, él y su taller seguramente, no solamente él, hizo esta obra en la que muestra las mismas temáticas realizadas durante el periodo románico, en España en particular en este caso, pero las imágenes tienen detalles, tienen una configuración en forma avanzada para lo que habíamos estado viendo. Entonces, este es el pórtico, este es ¿cómo se llama? El diagrama y en él pues se muestran diferentes elementos de los que ya hemos estado viendo que
pues aparecían en estas obras cuando se hablaba de Cristo que venía en gloria, como eran los que van a ser castigados, los que van a ser salvados y así. Entonces tenemos, por ejemplo, esta parte, el tímpano, que muestra a Cristo en gloria en medio de los cuatro seres. Acuérdense que los cuatro seres son los cuatro evangelistas en su forma simbólica. Luego acá arriba aparecen los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis. Luego los ángeles, estos que ven acá, hay cuatro. Estos son como que los que cuidan de las almas. Luego tenemos, bueno, otro más, Cristo aquí en medio, los cuatro evangelistas que están aquí con puntos más. Es decir, aquí abajo tienen ustedes el dato y ahí solo van revisando los colores. Pero les decía, el punto con, con esta obra es que nos muestra más equilibrio en cuanto a la anatomía, cierto estilizamiento, o sea, un alargamiento de las figuras, pero en función de mostrarlo anatómicamente más exacto. Entonces, eso es como la, el mérito de esta obra. Entonces, esta se considera de transición. Luego, ¿qué características tiene la arquitectura gótica? Primero, la verticalidad. ¿Qué significa eso? Pues que eh, las catedrales se construyen en altura principalmente más que en horizontalidad. O sea, se piensa más en que la obra sea lo más alto posible. Vean en esta imagen, por ejemplo, el tamaño de las casas. Estos son edificios actuales, ¿verdad? Pero en Renacimiento, Barroco, pues llegaron a tener alturas como estas que ven acá. Pero vean el tamaño de la catedral. Es decir, que esta catedral sobresalía sobre del nivel de altura del resto de edificios. Entonces, eso es a lo que se le llama como característica del gótico verticalidad. O sea, los edificios son altos, son muy altos. Bien. Otra característica es la luminosidad. Entonces, acá es donde hablamos acerca de la idea que se tiene del gótico como algo oscuro, siendo que les muestro acá que la luminosidad es parte importante del el estilo gótico. Vean los vitrales, estos llenaban de luz completamente las catedrales. Y bueno, los edificios civiles, que en este caso serían palacios, igual, se llenaban de mucha luz. Entonces, ¿de dónde viene la idea de pensar que el gótico es oscuridad? Yo les digo, por ejemplo, a ustedes, ¿cómo describirían el gótico según lo que ustedes saben, no según lo que les acabo de decir? Según lo que ustedes saben, ¿cómo es? Para ir comenzando a darle forma a esa razón. ¿Alguien? ¿Sí, Brandon? Pues la palabra gótico se me viene a la cabeza así de oscuridad o tonos oscuros con un poquito de iluminación. Ujú. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensan, así sin desarrollar más este tema, cuando les digo gótico? ¿O alguno de ustedes es alguien es gótico aquí? Daniela, ¿usted es gótica? No, es que, ¿cómo le explico? Como un estilo como lleno de detalles, pero sin Ajá, tantos colores. Como que pero con... Ujú. como si mirara una estructura arquitectónica, pero llena de detalles. Eh, Como que Ajá, tiene un montón de sobresalientes, se puede decir, como decoraciones, puntiagudas también, como algo ajá, puntiagudo. Y los colores va. siempre como entre los grises y los negros. Muy bien. Algo Entre así lo grises y presento. negros. Sí, básicamente Ujú. sería como, digamos, como esto. Déjame ver. Más así, pero un poquito más exagerado que los imaginados. Vale, pues está bien, gracias. Katie. Y luego, no, Katie. En en la película del Jorobado de Notre Dame, está ambientada en la iglesia, no me recuerdo el nombre ahorita, que se quemó hace Notre Dame. poco. Notre En Dame. Notre Dame, ajá, Notre Dame, se me va. La cuestión es que eso creo que también está en esa época y todo lo que está inspirado ahí está súper oscuro, súper dark, súper ahí, con mucho, se ve mucha suciedad también. Se ambienta el lugar como si fuera algo bien triste, tenue,
y tal vez porque es una película para niños, ya después uno crece también con el concepto de que así debió haber sido. Muy bien, gracias. Ahí tenemos, vamos a hablar de Hollywood, entonces. Ahí está Hollywood presente. ¿Alguien más? ¿Alguien que sea gótico y diga yo soy gótico por esto y esto? ¿Fernando? Oye, no, mentira. No, otra, bueno, digamos ambiente gótico que he visto en sí es, por ejemplo, ay, no me acuerdo cuál película de Harry Potter era, creo que era ya la última, creo que era. Ujú. Así todo ambiente oscuro y con neblina más que todo. Así, siempre ambiente algo oscuro. Ujú. Bueno, muy bien. Y a nivel de subcultura, alguien podría decirme, bueno, cuando dice, aquella persona que vaya al gótico, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con cómo se ve esa persona a la que le diríamos, aquel es gótico, aquella es gótica? En mi escuela ha habido gente gótica, fíjense. Pues tengo rato de no ver a alguien, pero un par de compañeros o compañeras que se vestían como que eran vampiros y hacían nada, con unas tremendas capas negras, ¿no? ¿Alguien más? En el chat, no sé si está, porque ¿hay quien levanta la mano por ahí? Dígame. Quizás, no sé, ¿verdad? Pero yo lo encuentro un poco parecido al estilo eh, rockero, pero un rockero que se visten todos de negro, un montón de piercing, Ujú. cabello largo. No sé si estaré equivocada, ¿verdad? O sea, también hemos. Vamos allá, ahora trabajemos también. Vamos, ¿quién más? Tengo dos países con la mano. Creo, bueno, a mí cuando se habla de gótico también se me vienen cosas así de literatura, pero más que todo cómo ambientaban en la historia de Drácula, y por eso creo que también en mi desconocimiento de que por eso hay gente que se viste gótico y se asimila a cosas como de vampiro. Muy bien, sí, tiene algo que ver con eso. Dice Carmen Guadalupe, dice ropa negra y utilizaban, déjeme ver, ¿qué más? Muchos accesorios de cruces, cadenas y maquillaje oscuro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Me quedó alguien pendiente ahí con mano levantada? Porque ahí ahora les comienzo a explicar. ¿Sí? Lo que yo tengo entendido es que el gótico como que agarró partes de esta época en específico, pero no solo de ella, pero por ella es, o sea, por las partes que ellos agarraron del gótico medieval, yo entiendo que construyeron parte de esa estética, pero no toda esa estética. Porque yo Ujú. entiendo que lo oscuro y esa como estética más como de vampiro, pues es más moderna, no es tanto desde el gótico, porque yo recuerdo, por ejemplo, buscar en su tiempo arquitectura gótica y quedarme extrañado de que no era como yo me la esperaba, que era más como esa idea de que era más oscura. Ujú. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ir por el tiempo, vamos a ir avanzando ya, pero bien, la idea que tienen es, digamos, es la correcta para nuestra época, es lo que en la actualidad pensamos del gótico, pero el gótico, una de las características que tiene es la utilización de la luz y el color. ¿Qué es esto? Entonces desaparecen las iglesias oscuras, las iglesias como tenebrosas, con luz muy simbólica. Bueno, la luz sigue siendo simbólica, pero digamos la luz como las iglesias románicas que les mostraba, que solo se iluminaba el cabecero del lugar donde está el altar. Es que acuérdense que se apunta siempre hacia el lugar donde sale el sol. Eso desaparece. Y las iglesias ahora es como que se les agrega, digamos, un piso más en la parte superior, que es este que ven acá, esta parte donde estoy pasando el cursor, ese piso se agrega a las iglesias románicas. Bueno, se agrega un montón de cosas más, pero apreciamos como que se agrega un piso más. ¿Y qué es lo que hay en ese piso, en ese nivel? Algo que se llama claristorio. Y el claristorio, pues no es más que un espacio en el que se colocan vitrales que permiten que la luz entre con explosiones de colores, por así decirlo, adentro del gótico, de las iglesias góticas. También lo utilizan en los palacios, o sea, la arquitectura civil. Eh, el gótico no es un periodo de tristeza,
de oscuridad, de tétrico, de temor, cosas así como pareciera, sino que es un periodo de alegría, es un periodo de entusiasmo religioso. El periodo de tristeza, de temor, de miedo, si lo quieren ver así, es el románico, es el que acabamos de pasar. Las iglesias que les mostraba eran pequeñas, las entradas de luz eran angostas en el exterior, abocinadas hacia adentro para controlar la luz. Ese era el periodo oscuro, pero ese no, ese está lleno de luz. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y de dónde sale que entonces que el gótico es oscuro, es tétrico? Si no me está diciendo que el gótico es alegría, es luz, es color, pues resulta que la respuesta no la encontramos acá, como bien decía un compañero, no es al final de la Edad Media, sino que es mucho más adelante en el tiempo. Aquí estamos hablando del siglo XIII. Y pues la idea del gótico, como ustedes la conocen, es del siglo XIX. O sea, imagínense 600 años después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, de acá al siglo XIX tenemos un montón de periodos. Después de este sigue el Renacimiento. El Renacimiento tiene etapas, que es el 480, en la primera etapa, los grandes del Renacimiento inicial. Luego viene el segundo Renacimiento, que ese es el Cinquecento, y luego viene la última etapa, que es lo que llamamos manierismo. Después viene el barroco. El barroco tiene diferentes escuelas, o sea, diferentes estilos. El barroco italiano, el barroco francés, barroco flamenco, barroco español, barroco americano. En la Nueva España, que ese no lo vamos a ver ese ciclo, pero sí lo veremos en la historia 4. Después del barroco viene el neoclásico. Después del neoclásico viene un periodo que se llama romántico. Y después del romántico viene el realismo. Y después del realismo toda la vanguardia. Pero vamos a quedarnos en el romántico. El periodo romántico trata temas que trató el gótico en su momento. El periodo romántico es más pictórico, aunque también tiene pues su contraparte en literatura. Pero a nivel de las artes plásticas, que es la que estamos revisando nosotros, sí hay escultura, sí hay pintura, pero arquitectura no hay. Porque en el momento que el romántico aparece, y luego que casi simultáneamente comienza a aparecer el realismo, esos dos movimientos no tienen arquitectura, sino que como es una época en la que la ciencia tiene un realce, es una época en la que la iglesia pierde poder, la iglesia cristiana, ya sea para ese momento protestante o cristiana católica, pierde poder y entonces lo va ganando la ciencia. Esa es la que va ganando más espacios. Entonces, eso se le llama la etapa de la iluminación. El enciclopedismo, cuando todo el conocimiento quisieron ponerlo en un solo documento o en varios tomos de documentos para decir, bueno, esto es lo que sabemos, esto es lo que existe, es un momento también de bastante, digamos, de una visión a futuro optimista en ese momento, pero a nivel de temas, voy a volver a la pintura, es un momento en el que los temas se tratan de una forma idealizada. Y dentro de esos temas está el amor, pero también está la muerte, el amor y la muerte, esos dos. El siglo XIX, le estoy hablando, ese es final del siglo XVIII, mi primera mitad del siglo XIX. Vamos a quedarnos con siglo XIX. Esa etapa que les acabo de mencionar también es una en Inglaterra en la que se destaca por el gobierno de una emperatriz. Esta emperatriz se caracterizaba por vestir de negro, ella enviudó y pues como muestra de luto se vistió siempre de negro. A esa etapa se le llama victoriana, porque era la reina Victoria de Inglaterra y reina de Inglaterra y emperatriz de la India. Es la época victoriana, es una época donde el negro, digamos, está de moda. En esa misma etapa, les decía, el romanticismo, que no tiene arquitectura, retoma estilos que en ese enciclopedismo, en ese estudio de todo lo que existía ya a nivel de historia, lo traen de nuevo. Y entonces viene el neoclásico que llamamos. Y también junto con el neoclásico viene el neogótico. Y el neogótico trae otra vez este estilo
a las ciudades de esa época. Para nosotros, esta etapa de la que les estoy hablando llega a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Nosotros siempre recibimos las corrientes artísticas un poco después de la época en que están de moda en Europa. Entonces, cuando viene acá a nuestro país, finales del siglo XIX, principios del XX, comienza a utilizarse también. Por eso es que vemos la iglesia del Calvario en San Salvador, que es estilo neogótico, no podemos decir que es gótico, ese es neogótico. La del Rosario en la calle Arce, no, el Sagrado Corazón en la calle Arce, la Catedral de Santa Ana, ¿qué otra? ¿Qué otra? Creo que en Santa Tecla hay una o dos también que tienen el mismo estilo neogótico. Entonces el gótico se pone de moda, pero no se llama gótico, se llama neogótico en ese momento. Ahora, voy a la literatura, que lo mencionó un compañero por ahí. Es la época en la que el amor y la muerte se idealizan y se mezclan de manera que encontramos obras que nos hablan de la muerte, pero de una forma bastante estética. Y nos hablan de la muerte, nos hablan de la destrucción, nos hablan de cosas así bastante extravagantes. Y dentro de eso aparecen libros como por ejemplo Frankenstein de Mary Shelley y Drácula, que alguien mencionaba por ahí los vampiros, pero aparece Drácula. ¿Y qué creen? Si leemos esos documentos, entonces van a emplazar o se van a convertir en los escenarios de los que nos hablan en lugares oscuros, tétricos, catedrales, castillos que fueron medievales en su época de esplendor, pero ahora son medievales en una época en la que se les considera en ruinas, pues son ruinosos, son oscuros. Junto con esos libros aparece también Edgar Allan Poe. Si ustedes han leído el hundimiento de la casa Usher, por ejemplo, van a encontrar ahí mucho de eso que les estoy mencionando. También el gusto por lo exótico es parte del romanticismo y ahí tenemos en literatura, por ejemplo, Julio Verne, que han leído 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra a la Luna y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso junto, que en literatura es donde aparece, comienza a configurarse también en escenarios que son plásticos, pero, o sea, visuales más bien, pero en áreas en las que antes no lo hacían. A mediados del siglo XIX aparece la fotografía también, el daguerrotipo, y luego la primera fotografía. Esa primera fotografía es en escala de grises, blanco y negro, como decimos. ¿Se ven? Blanco y negro. Esas imágenes se ponen de moda por lo mismo de la época victoriana. Por ejemplo, el retratar a los difuntos. Hay muchas fotografías de personas difuntas que las retrataron a la par de los vivos, como para tener esa última recuerdo con ellos. Y bueno, un largo etcétera, etcétera en eso. A finales del siglo XIX, ya casi para terminar, los hermanos Lumière inventan una máquina que pone las películas de fotografía en movimiento, el llamado cinematógrafo. Antes había uno que se llamaba cinematoscopio, pero ellos inventan el cinematógrafo y es también en blanco y negro, o en escala de grises. Y comienzan a poner las obras que están de moda del periodo romántico, Frankenstein, Drácula, cosas, bueno, mucha literatura que nos habla de castillos oscuros, de encantos, de brujas, etcétera, etcétera, lo comienzan a poner en imágenes también. Y aquí les recomiendo que vean una que se llama Nosferatu, pero la original, que es de 1922, si no me falla la memoria. Nosferatu, El gabinete del doctor Cagliari y otras películas de esa época que nos muestran mucho de cómo era la idea que tenían del arte en aquel momento. Bien, tengo dos personas ahí con la mano levantada, díganme. ¿Quién me levanta la mano? Vean, es que estoy en el teléfono con el video, así que si gustan, tomen la palabra porque no alcanzo a ver quién levantó. Bueno, vamos a ver aquí cómo hago. ¿Quién levantó la mano?
¿Nadie? Yo tengo una pasada acá, fíjense. ¿Aló? No, yo le quería comentar que yo vi, pero la película que sacaron de Nosferatu, y sí, tiene solo elementos casi oscuros, como digamos, tiene una, como digamos que tipo catedral, pero, bueno, es un castillo, pero es un castillo como de los que usted está hablando aquí, de las características góticas, que son, en vez de ser más robustos, son altos. Y entonces sí da como esa sensación de oscuridad y de todo eso. Entonces vi esa película y sí, es buena la película, se la recomiendo verla. La más reciente. Sí, la más reciente, la más reciente. Bueno, vamos a ver, voy a seguir la recomendación. Eh, pero bueno, ojalá mantenga pues la idea de este vampiro, la de Nosferatu. Vean aquí atrás, miren el arco, les estoy señalando uno, creo que eso puede ser más grande. Acá, vean el arco es gótico. O sea, los escenarios que ocuparon en esta época para esas películas eran góticos. Y el gótico estaba de moda, les decía, entonces se construían edificios y todo lo demás. Hay algo que se me escapó mencionarles de las iglesias góticas y que vamos a ver. Hay unos monstruos que se colocaban en la parte externa de las iglesias góticas y que daba la idea entonces del mal, ¿verdad? De lo no, de las cosas que no eran buenas. Y estaban colocados también en las iglesias. Entonces, cuando retoman el gótico en esta época, final del siglo XIX, pues entonces esos monstruos son parte de las historias. Y todo lo que tiene que ver con esa época lo colocan como muy, muy oscuro. O sea, si pongo gótico, bueno, si pongo arte gótico me va a aparecer otra cosa. Ya van a ver, arte gótico, me aparece esto. ¿Ven? No hay oscuridad, es luz. Es luz, porque el gótico es luz. Son catedrales muy grandes, son muy, muy altas. Hay mucho color en las imágenes, pero si se fijan esta de acá, el tema de la muerte, o sea, el tema de la muerte sí es parte del gótico. Vean este otro, está mordiéndolo por ahí, este pequeño diablito. O sea, el tema de la muerte sí es parte, sí aparece acá, pero ya no como lo veíamos en el románico, sino que es un sentido más simbólico. Pero cuando lo retoman en el siglo XIX, entonces es algo completamente diferente. Vean esta, por ejemplo, que esto es luz. O sea, ustedes de aquí en adelante, que ya han recibido el entendimiento de esto, ya no pueden ustedes pensar en gótico como algo oscuro. Ahora, hay algo que se llama cultura gótica o subcultura gótica, y entonces sí van a encontrar ustedes gente rockera y cosas así, cosas de negro. ¿De dónde hacerlo eso? Del siglo XIX, del periodo romántico, mezclado con las primeras producciones perdón, cinematográficas, la fotografía también, la época victoriana, y pues todo eso pasó después de la Primera Guerra Mundial. Eso pasa también a representarse en el arte, en algunos casos, y en la década de los 60 vuelve a aparecer. Ve que alguien me levantó la mano por aquí. Quiero ver. Katie. Yolik, entonces se podría decir que las personas que siguen estos estilos para vestir tienen un estilo neogótico, más no gótico, igual No, las películas, ¿o no? no. El nombre que se le da es subcultura gótica. Es una Ok, subcultura. Pero se les dice así, subcultura gótica, no neogótica. Neogótico es el estilo arquitectónico. El estilo arquitectónico. No sé si pasan aquí por la salida de San Salvador hacia la zona norte por el Boulevard Constitución. Ahí están construyendo una iglesia. Esa iglesia es neogótica. La están haciendo con ese estilo. Entonces, el gótico y el neogótico es luz, no es oscuridad. Si han tenido la oportunidad de entrar en las iglesias, pues tienen mucha entrada de luz, porque ese es el estilo como tal. Bien, no sé si se comprendió dónde vino el asunto. Quizás lo último como complemento es que entre los 60 y los 80, esta idea del gótico como oscuridad no retomaron digamos, el tema original de,
del siglo XIII, siglo XIV, sino que tomaron el del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, la idea de que todo era negro, todo era oscuro, porque las películas eran negras, blanco y negro, la fotografía era blanco y negro. La época victoriana, el negro es está muy presente en la moda, porque era el estilo de la reina Victoria. Eh, y cuando aparece el rock, entre los 70 y los 80, comienzan a retomar bastante de eso. Bastante, no todo, porque el gótico, perdón, el rock de los 80 también tiene mucho color, dependiendo de los estilos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esto? De los ritmos y todo eso. Entonces, pero de ahí es donde viene. Ya nosotros que lo vemos en el siglo XXI, lo vemos que es algo que apareció hace 40, 50 años, lo vemos todo oscuro, vemos negro, y decimos, aquel es gótico, aquella persona es gótica, porque eran vestidos de negro. La cultura emo tiene que ver con otros aspectos que vinieron de Japón, eh, series como Elfenlied, de la que hablamos hace unos días, tienen bastante que ver con la estética emo. Ustedes pongan emo y pongan imágenes de personajes de Elfenlied y les van a aparecer los mismos peinados, las chonguitas, las medias de Liu, y la otra niña que no me recuerdo cómo se llama, es lo mismo, porque de ahí lo retomaron. Entonces, mucho de eso tiene que ver con Hollywood, tiene que ver con elementos de la historia que quizás pues no conocemos, y por eso es de ahí donde aparece. Pero ustedes de aquí en adelante pues ya saben diferenciarlo, y pues no debemos pensar en el gótico ya como si fuese algo oscuro, sino más bien como esto que les muestro ahí, como luz. No sé si hay algún comentario adicional o alguna pregunta, algo que haya quedado por ahí pendiente. ¿No? ¿Qué pasó, Carmen Guadalupe? Veo el pulgar hacia abajo. ¿Le quedé mal en algo? Uso un no. Vale. Entonces, espérenme a ver si en el chat alguien, porque no vino el internet. No tengo internet. Es un no. Bien. Vamos a avanzar entonces. Bueno, ya vimos con eso de la luminosidad, pues entendimos que es gótico, arte gótico, y que es cultura gótica. La cultura gótica sí retoma elementos oscuros, pero el gótico como arte es luz, es color. En eso, por ejemplo, este es el exterior de la iglesia. Esto se llama rosetón, ¿ya? Dice rosetones y vitrales. Estos son rosetones. En la parte externa se ve así, pero la parte interna es como esto. Esos son vitrales. Esos. Y estos son los sistemas de arquería o arcos con los que se construyen en esta época. Vean, las bóvedas ya no son de medio punto. Una bóveda de medio punto no tenía esta arista aquí en medio. Esta arista está ahí porque el arco no es de medio punto, es un arco ojival, tiene forma de ojiva. Vean, es igual, arcos ojivales. Ahora, tienen que tener cuidado con esto porque ustedes pueden ver un arco como este y decir, ese es gótico, y probablemente el edificio es románico. ¿Por qué sucede esto? Porque el arco gótico aparece en arquitectura románica, pero no es el más usado. En el románico es el de medio punto o el peraltado. En este caso sí aparece ya casi como norma el, el, el ojival en el gótico. O sea, en el gótico es el que más se usa, pero en el románico también hay. Entonces hay que tener cuidado ahí para ver la diferencia. ¿Qué más encontramos? Pues mucha decoración referida al naturalismo, entendido como un tema, la naturaleza. Vean que ya no es solamente la representación así muy simbólica, sino que ahora tratan de hacerlo lo más natural posible. Por eso decimos que el naturalismo es una característica. Vean acá también. Elementos fitomórficos.
También, bueno, diferentes tipos de arcos, apuntados y ojivales. Este es un apuntado, ojivales, el más angosto. Los tudos, el canopial, el carpanel, los mixtilíneos, que son estos, son bien complicados. Tienen mucha decoración fitomórfica sobre ellos. Luego, sobre estructura, ¿se acuerdan que en el románico veíamos las portadas? Las portadas de los edificios son las zonas que estaban tanto en los laterales como en la parte frontal y que mostraban relieves sobre decoraciones en escultura. Entonces, en este caso, en las catedrales góticas vamos a encontrar dentro de esa estructura, pues, algunos elementos que ustedes deben recordar. Los primeros, los que son propios de la portada: el parteluz, el tímpano, las jambas, las arquivoltas, aquí arriba archivoltas. Le vamos a agregar este triángulo que ven acá arriba. Este se llama gablete. Este es un gablete. Luego tenemos el rosetón. Los rosetones son esas entradas de luz grandes con muchos elementos escultóricos y decorativos. Y luego tenemos un pretil, pretil sería pretil acá, que esa decoración en muchos casos son como pasamanos, lo queremos ver de esa forma. Y la zona alta es un frontón. A veces los frontones no solamente están acá, sino que están acá abajo, en el lugar del gablete. Entonces, todo eso también hay que aprendérselo para saberlo ubicar en la estructura. Y luego eso, por ejemplo, las vidrieras que están en el llamado claristorio y los trifolios, que son decoraciones como estos que ven acá, donde hay 3 flores, pero se llama trifolio, porque tiene 3 flores. En las decoraciones se agrupan siempre 3 representaciones florales, por eso se le llama trifolio. Y luego esto, que es bien interesante, como el edificio se ha elevado, ahora es más alto. Les decía, bueno, una catedral románica probablemente llegaba hasta donde vemos el techo aquí, hasta esta parte, pero resulta que como se le agrega una sección donde van los vitrales, que es donde va esas explosiones de color hechos a través de vidrio, entonces hay necesidad de elevar la altura. Y para elevar la altura, entonces utilizamos o se utilizan estos elementos que ven acá, que se llaman arbotantes. Estos son arbotantes, lo puedes escribir ahí en el chat. Arbotantes. No son contrafuertes. El contrafuerte está hacia abajo, o sea, iría de aquí hacia abajo. Pero estos arcos que sostienen las paredes que se elevan adicional como para dar más color, porque ahí va el vitral, a eso se le llaman arbotantes. Si los vemos acá, esta sería como la estructura. Este es el contrafuerte, que ven acá, otro contrafuerte, pero estos se llaman arbotantes. Estos sirven para llevar el peso hacia el contrafuerte. Y de esa manera la estructura se mantiene bastante estable. Se han entrado iglesias neogóticas en nuestro país. Vemos la iglesia del Calvario en el centro de San Salvador. Bueno, yo no he entrado porque no soy católico. Y ustedes pueden entrar con interés artístico a todos estos lugares y nada les va a pasar. Y es interesante observar cuando entramos cómo en la parte externa se ven bien grandes, pero cuando entramos se ven un tanto pequeñas. Es porque son bien angostas, pero son bien altas. Ustedes pasan por acá y ven hacia arriba y el techo queda bastante alto. Normalmente también, por cierto, estas estructuras tienen una bóveda, que es lo que está representado acá con este arco, y sobre la bóveda tienen otra bóveda de protección de la primera y sobre esa se construye el techo. El techo es de madera y bueno, dependiendo de los lugares, teja de barro o también tiene otros materiales que servían pues para evitar que el agua pasara hacia la bóveda. Es esta zona de acá. Entonces tenemos esto, les decía, el arbotante ayuda a que el peso de esa sección, que ahora es muy muy alta en los edificios,
pase hacia el arbotante y del arbotante va hacia el suelo. Y dicho en la otra imagen, vean, que es el arbotante y el arbotante lleva hacia el suelo el peso. Acá, no, perdón, sería el arbotante al contrafuerte, el contrafuerte al suelo. El arbotante hacia el contrafuerte y este último hacia el suelo. Y de esa manera los edificios se vuelven muy estables y permiten que se leen bastante. Aquí tienen imágenes de estos arbotantes. Ven, ahí tenemos los arbotantes que sirven para sostener esta sección, que es la más alta. Y cada arbotante va a un contrafuerte. Y el contrafuerte, el peso hacia el suelo. Ahora, estas se les coloca mucha decoración. Por ejemplo, los pináculos, las agujas, todos esos son elementos que se agregan como adorno a la estructura, pero ayudan a que el edificio parezca muy alto o mucho más alto. Aquí tenemos una de estas iglesias de catedrales. Tenemos las fachadas, como les mencionaba. Tenemos los elementos internos, bueno, los contrafuertes. Vean que es una estructura de forma de cruz latina. El cabecero está acá. Algunos de estos cabeceros tienen, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llamamos? Un ambulatorio alrededor del altar, porque muchas de estas tienen una reliquia, llamamos un tesoro en términos religiosos. Les decía bueno, no sé si en la clase anterior, la idea es que se ha pasado de una etapa en la que a la gente se le decía que Cristo los iba a venir a castigar, a una en la que se dice que a través de María, Dios o Cristo va a recibirnos y a otorgarnos pues perdón. Entonces la gente, eso le entusiasma más a que la estén amenazando, ¿verdad? Entonces hay mucho entusiasmo. Ahora, hay cosas interesantes también porque la iglesia realmente está en problemas en este momento porque no ha logrado estructurar bien o al 100% o implementar más bien las reformas del periodo románico. Y entonces se ven problemas administrativos, se ven problemas por la venta de indulgencias, por ejemplo. Una indulgencia es como un perdón que se obtiene sobre ciertas obligaciones o el perdón de los pecados también. Entonces eso lo comienzan a vender. Yo puedo comprar una indulgencia para, o por ejemplo, porque yo tengo ciertas manchas en mi alma que yo sé que eso me puede impedir entrar al cielo. Entonces yo voy, compro un documento y con ese documento pues mágicamente esas culpas han desaparecido y ahora yo tengo un papel que me permitirá entrar al cielo sin ningún problema. O sea, así de estar la crisis que se está viendo dentro. Hay gente que está en contra de eso y hay grupos que intentan como separarse. Entonces, la iglesia lo que hace es armar todavía un poco mejor a una institución dentro de ella que se llama el Santo Oficio, el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Todavía no es la Santa Inquisición que a lo mejor conocemos, pero el tribunal ya existe y comienza a ejercer con fuerza pues algunas correcciones en cuanto a la manera como la gente piensa. Pues esa es la situación acá. Las iglesias, pues vemos aquí las características, el gablete que les mencionaba, el frontón ahí arriba, las torres con pináculos y agujas, que son estos elementos que sobresalen acá, el rosetón. Esta en la parte frontal tiene un mural, estos murales. Fíjense que los murales son agregados posteriormente. Estos no corresponden a la época gótica, porque en el gótico la parte externa se mantiene más sobria. Sí está llena de esculturas, pero en colores más sobrios. Esos se agregaron después. Es muy seguro que sea en periodo renacentista, por el tipo de trabajo. No es de la época como tal.
Bien, Notre Dame es una de las que mencionaron, ¿verdad? Que la conocemos bastante por las historias acerca del jorobado de Notre Dame. Esa es una de las, digamos, de uno de los estilos, el estilo, uno de los estilos más bien como más sobrios. En esta hay una estructura también y hay decoraciones escultóricas que tienen mucho simbolismo. Las fachadas pues están eh, dadas pues en función de un tema en específico. Luego tenemos el rosetón, la Galería de los Reyes en esta parte de acá, las torres, esas torres no tienen pináculos ni tienen agujas, sino que son como truncadas. Aquí dice rematadas en terrazas, no hay nada más hacia arriba, comparado con otras que son muy puntiagudas. Y todo eso tiene también estructuras, las torres campanario, y bueno, la Galería de las Quimeras, que tiene trifolios. Trifolios son esos elementos decorativos que ven ahí, que decía flores agrupadas en tres. Y rosetón, ventana de la rosa le llaman a este también, pero este es rosetón en términos generales. La Galería de los Reyes y las portadas, o portales llaman acá, pero son portadas. La central, que está dedicada al juicio final. Luego, esta que está con color púrpura aquí, es el portal o la portada de la Virgen. El tema es mariano acá. Y este otro, el portal es dedicado a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María. Esa es como la estructura que vemos por ahí. Luego la estructura de planta, pues se vuelven más complejas. Tenemos, en este caso, por ejemplo, tres naves acá. Este es Charles, o Chartres, como diríamos en español. Tenemos tres naves acá, pero ya en el cabecero hay 5 naves. O sea, hay 4 laterales, 2 a cada lado y una nave central. Aquí tenemos Notre Dame. Notre Dame tiene 5 naves también y una doble girola, que es como las que ven acá. Esta les decía, las girolas o ambulatorios sirven para caminar alrededor del altar, especialmente cuando hay reliquia. Ah, eso se me escapaba. Y cuando se los iba a mencionar cuando les decía que está en decadencia y el cristianismo, o sea, hay muchas crisis y también hay problemas con la monarquía, pero para animar el espíritu religioso de la gente común, de la gente de los burgos, bueno, tanto al señor burgués como campesinos o artesanos, resulta que comienzan a darse algo que se llaman milagros, comienzan a aparecer milagros por muchos lugares. Se habla de que encontraron, por ejemplo, el manto de la Virgen, un trozo de la cruz de Cristo, o bueno, en el caso de algunos santos también que aparecen que encontraron los huesos de él, por ejemplo, y los llevan en un osario a colocarlos en el altar. Entonces, esos son elementos que se llaman reliquias. No son tesoros, sino que el término es reliquia. Y una reliquia es tan importante como un tesoro en términos espirituales, no en términos económicos. Entonces, esos se ubican acá. Siguen apareciendo imágenes, por cierto, esas que aparecían en las paredes de las iglesias o que aparecían en los atrios o en una cueva. Y todo eso pues sigue dándose. Y la gente le denomina eso milagro. Y un milagro hace que la gente se entusiasme. No sé si han tenido pues ustedes la oportunidad de ver algún caso donde algo ha sucedido y pues la gente se entusiasma mucho alrededor de, de eso. Bueno, otra cosa, cuerpos incorruptos de personas a las que se denominan santas. Incorrupto significa que no se ha descompuesto. Entonces lo entierran, lo van a mover de una tumba a otra y resulta que cuando lo van a sacar el cuerpo está casi intacto. No fresco, pero sí intacto. Entonces eso le llaman incorrupción. Y un cuerpo incorrupto es un signo de santidad, según los parámetros dentro del catolicismo. Entonces por eso a esos santos se les dedican altares específicos dentro de las iglesias. Y eso, pues, de nuevo les repito, milagros. De tal manera, pues, que la gente
sienta la necesidad de ayudar a la iglesia. ¿Y en qué la va a ayudar? Pues en conseguir pues todo lo necesario para poder construir iglesias como esta. O sea, darle de todo, dar fuerza de trabajo, reunir dinero para pagar a todos los que trabajaban acá. Y los gremios artesanales, pues ellos felices, porque están creciendo económicamente. Y ellos se movían de una ciudad a otra, pues donde les ofrecieran el mejor postor para la construcción de las iglesias. Y los burgos, las ciudades, competían también entre ellas. Por ahí quién tenía la catedral más grande. Por eso dice que el gótico es un periodo de alegría, de entusiasmo religioso. Pero bien, sigamos con la parte arquitectónica. Aquí les señalo en esta diapositiva, en esta imagen, algunas de las secciones. No todas las secciones son iguales. Ustedes dicen, mire, pero es que hacia arriba esos vitrales son muy pequeños. Sí, son pequeños, pero corresponden siempre al claristorio, el trifolio, las tribunas, las arcadas ojivales. Una arcada, acuérdense que es una línea de arcos. Ojivales porque tienen forma de ojiva. Y la ojiva es, por cierto, una derivación de la Vesica Piscis también. Esta es la Catedral de Laon. Algunos elementos decorativos. Las columnas de estas catedrales, por cierto, si se parte una sección, entonces tuvieran esta forma. La mayoría son cruciformes, o sea, tienen forma de cruz. Se llama cruciformes. Muchas decoraciones escultóricas, muchos elementos en metal. La herrería también se trabaja bastante en esta época, igual que los vitrales. Las cubiertas, que serían las bóvedas. Vean esta, qué interesante. Ese es un cabecero, visto desde abajo. Estas se le llaman sexpartitas, porque tienen seis partes, están divididas en 6 partes. Vean, 2, 4, 6. Así están divididas todas. La bóveda de crucería, que es donde se cruzan los brazos de la cruz. Y bueno, lleva unas aristas interesantes por ahí también, que son tanto decorativas como estructurales. Se van haciendo más complejas en la medida que nos acercamos al Renacimiento, que vamos dejando el gótico, como estas que ven acá, estrelladas, de terceletes. Lo que tengo a la vista acá, esta, es la Catedral de Burgos. Esto está en España. Ahí tenemos el cabecero, ahí está el altar. Ese es un tipo de altar que vamos a conocer hoy con el gótico. Estos se llaman retablos. Es un retablo escultórico. Eso lo vamos a conocer cuando veamos la escultura y la pintura. Pero de momento me interesa nada más la parte arquitectónica. ¿Ven? Vean la belleza de esa cúpula, que es una cúpula estrellada. Burgos está en España, entonces hacia el sur de Burgos fue que se desarrolló el mozárabe, por ejemplo, que es el arte cristiano bajo dominio musulmán. Entonces algo de esas ideas, pues, especialmente lo referente a la decoración, pues pasan también acá. Ahí. Bueno, vamos a volver luego a esta. Aquí está, miren, este es el crucero de la Catedral de Burgos. Aquí. Levantamos la cabeza. Ahí. Si algunos tienen la oportunidad de entrar a estas iglesias, pues hay como un ritual para entrar, pero pues ver hacia arriba es una de las partes de ese como manera de ritual que se tiene que hacer, porque estamos observando la manifestación de Dios en la tierra, según los elementos simbólicos acá. Hay uno más que está en el suelo, pero ese no aparece en esta imagen. Pero lo vamos a ver. Ahí está. En la parte externa, vean cómo es.
es el cabecero. Y estas son siempre fachadas, estas que ven acá, pero son fachadas laterales. Vean, este es el cabecero. Ese es el crucero o transepto, se le llama también, donde se juntan los brazos de la cruz. Y las torres campanarias. Bien, vamos a ver si nos podemos parar aquí enfrente. Ahí está, miren, estamos afuera. Bien, imagínense estar aquí enfrente y luego ver hacia arriba. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda sobre eso? Antes de volver. Brandon. Se me vino una duda de que he visto ahí algunas imágenes que ha puesto de que hay una escultura, así que ya saber, o sea, qué personajes, ya sea de la religión, historia o de la Biblia, qué personajes colocaban en esa parte de las iglesias. Eso me interesaba, o sea, ¿cuáles son los ¿En cuál personajes parte? que también... ¿Ah? Ah, pero ¿en cuál parte? ¿En las fachadas? En las... en una imagen había una que se veían como estatuas de seguidores que se llaman perdón, arbotantes, Ajá. si no sé si lo dije bien. Sí, pero los arbotantes son estas líneas que se ven aquí, son arbotantes. Y a esas no se les colocan, digamos, alguna escultura de un dios o personaje importante en la Biblia o en la religión. Porque había una ¿No? imagen que, no sé si fui yo, que vi una escultura de un personaje. Creo que fue una primera, de las primeras que... No, creo que no. No, Pero sí, quizás lo hice en otro lugar. Pero sí, la pregunta es pertinente porque resulta que sí se colocan algunas cosas ahí, pero ya las vamos a ver. De hecho, aquí está, esta es la diapositiva. Vamos a ver esta diapositiva de acá y luego paso a eso. Ahorita explico sobre eso. Bien, otros ejemplos. El gótico tardío, esto es en la medida que nos vamos ya alejando del gótico y entrando al renacimiento. Miren qué complejas se vuelven. Muy, muy complejas. Eso tiene que ver también con las zonas. No es lo mismo en Francia que en España, por ejemplo, cómo se desarrolla esa parte tardía del gótico. También la mezcla con el flamenco, el gótico flamenco, o en España cuando hablamos de el gótico flamígero, que ya es un gótico que empalma junto con el Renacimiento. Entonces, eso se vuelve mucho más complejo en la medida que vamos avanzando en el tiempo. Miren que parecen tejidos. No sé si en el chat, no. Bueno, avanzamos. La gárgola, ¿qué es una gárgola? ¿Sí, Brandon? pues lo que se me viene a la cabeza es demonio con alas o monstruo con alas, con pico. Bueno, eso es lo que se me viene a la cabeza. No, está Una bien, muy mitología. bien. Ujú, mitología, elementos como mitológicos, monstruosos. ¿Alguien más tiene idea que es una gárgola? Las gárgolas aparecen especialmente aquí, aunque el antecedente son los canecillos del románico. ¿No? Bueno, Li- ¿sí? bueno, a mí se me hacen similares a los demonios que veíamos en el románico, pero con alas. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Tengo Cloud y Janet, creo. Que fíjense que no alcanzo a ver acá. A ver, ¿quién toma la palabra?
Ayúdame, porque no logro, como estoy en el teléfono, no logro ver quién levanta la mano. Yo le levanté el link, solo Ah, bueno. que, bueno, a mí me recordó que salen en la película de El jorobado de Notre Dame. Ujú. ¿Y cómo eran? Eran eh, como monstruos con alas. Ujú, ahí está, eso es una representación, monstruos con alas. ¿Quién más? ¿Quién más me ha levantado la mano? Tienen cabeza de cerdo en la película y cuerno. También otros tienen cabeza como de un águila. Ujú. Dice Muy que bien. son para proteger las iglesias. Ajá, con una labor de protección. Pues muy bien, de momento nos vamos a quedar acá porque las gárgolas vamos a hablar cuando toquemos el tema de la escultura, pero vamos a verlas también como parte de la arquitectura. Entonces, eso como aquí, pues acuérdense que en la historia, así como hemos caído en la cuenta de que los ángeles no tienen alas, que las sirenas no tienen cola de pez, entonces las gárgolas no son esos monstruos con alas, con cabezas así grotescas, algunas de ellas como mezcladas con animales, como cerdos, por ejemplo, sino que las gárgolas son un elemento arquitectónico que permite evacuar el agua de los edificios. El término en francés es este, no les sabría decir con el acento cómo se pronuncia, pero algo gargoyle o gargolier, como dice acá, y que eso significa producir un sonido como de gárgaras. Es como que ustedes están haciendo gárgaras. Y básicamente es eh, pasar un líquido por un tubo, ¿sí, Fernando? Según mi francés avanzado que vi en historia el año pasado, su- Ajá. mi francés está oxidado, pero creo que se pronunciaba, ay, ¿cómo era? Creo que era, ay, no me acuerdo, creo que era como Gargolier, por ahí, Gárgolas. pero con un acento más relacionado al francés, Más elegante como las hormigas de Francia. más elegante, porque aquí es como medio salvadoreño. Sí. Ah, pues así soy yo con el francés. Pues bien, vamos a decirlo en latín. En latín sería carcarizo. Y vean, cuando ustedes ven los tubos que salen de agua, de tuberías de agua que salen de los tejados de las casas, cuando el agua está saliendo, cuando cae, digamos, el tubo tiene como un cambio de dirección en la base. O sea, viene recto por la pared, pero luego el tubo tiene un codo ahí y el agua ya sale en dirección hacia la calle. Entonces, cuando hay bastante agua, eso suena como si está saliendo burbujas, como si alguien estuviera haciendo gárgaras, sería el asunto. Ese es el término que le da, o bien, esa es la acción que le da el término a estos elementos. Esto es una gárgola. Es un tubo a través del cual el agua sale de los edificios. Y las iglesias góticas, como eran muy grandes, tenían muchos elementos decorativos, tanto arquitectónicos como escultóricos, entonces se necesitaba que estos tuvieran eh, suficientes elementos que permitieran que el agua saliera cuando llovía. Entonces, ese es el uso de la gárgola. ¿Se han ido ustedes alguna ciudad, un pueblo que tenga todavía elementos coloniales? Entonces verán que hay unos tubos como que son tubos de cañón afuera de los techos. Esa es una gárgola. O sea, una gárgola es un tubo, solamente un tubo, que permite que el agua salga. El término viene dado porque el sonido que hacían era un poco como de gárgaras cuando hacían. ¿Sí, Katie? Entonces, ¿por qué se les otorgó el nombre a los que nosotros nos referimos, a los monstruos? Ah, esto que están aquí, vaya. Esa es una escultura y se le llama gárgola. ¿Por qué? Porque resulta que adentro del cuerpo tiene un tubo que permite que el agua salga por la boca. Y él tiene la misma función que una gárgola. O sea, el nombre, digamos, la escultura adoptó el nombre del elemento arquitectónico.
y por eso les llamamos gárgolas. Pero que usted dice, es que yo vi una gárgola. ¿Y cómo era? Pues tenía alas como esa que ven acá, tenía una cara grotesca, estaba sacando la lengua. Pues no, eso no era una gárgola, eso era una escultura grotesca colocada en la parte externa del edificio. Pero es que se veía como una gárgola. Sí, porque la idea que tenemos nosotros es que una gárgola es esto, es un monstruo. Pero una gárgola es un elemento arquitectónico que permite sacar agua de los edificios. ¿Sí, Brandon? Y estas gárgolas, dependiendo de cómo la haya hecho el artista, pues pueden ser relacionadas a algo, ¿cómo se dice? A algo, digamos, de un pecado o de un tipo de mala suerte. Es decir, ¿cuál es el significado o cuál es el objetivo de colocarlas en esas partes de las estructuras arquitectónicas? Ajá, vale. Voy a darles tenemos una respuesta corta, porque cuando veamos escultura vamos a ver esto un poquito más a detalle, pero les adelanto, esto es un mito que se adoptó en la época gótica, pero que inicia ya por el siglo II, siglo III de nuestra era, y que tiene que ver con un obispo eh, llamado George, que en español sería Jorge, es decir, San Jorge, que él, según la leyenda, él pues dominó a un dragón y lo castigó colocándolo en la entrada de la ciudad para que protegiera la ciudad. Con el tiempo, que la cabeza del dragón, según algunas variantes del mito, o el dragón completo, fue colocado en la iglesia para que protegiera la iglesia. Entonces, eso se lo voy a explicar más a detalle cuando veamos escultura, pero digamos que ahí está el mito. Entonces, con esto de San Jorge y el monstruo que domó, para unos domó, para otros mató, y lo colocó castigado en la iglesia para que la protegiera. Entonces, de ahí se desprende que se van a colocar seres grotescos o personas en acciones grotescas también, donde el tubo sobresale del edificio, primero para camuflajear el tubo y segundo para generar un efecto dramático en el exterior de las iglesias. Porque resulta que en el periodo gótico a la gente se le dirá que la parte externa de la iglesia representa al mundo. Es un mundo imperfecto, es un mundo peligroso para nosotros porque hay seres que nos quieren hacer daño. Entonces la parte externa de la iglesia simboliza el mundo, o sea, donde hay peligro. Y esos monstruos lo representarían. Aunque según depende de la variante del mito que tomamos, principalmente son para protegerla, no para que nos hagan daño a nosotros, sino para proteger la iglesia. Y dice, mire, pero es que son demonios, sí, pero es que no están, o sea, están ahí porque fueron castigados, fueron amarrados a la iglesia para que la defiendan, como un castigo. No es que se les pidió de favor o miren, demonios, vengan y protejan la iglesia, no. Ellos están ahí en contra, según esa leyenda, en contra de su voluntad, protegiendo la iglesia. No sé si se satisface la respuesta a la pregunta que se me hizo. Porque lo que pasa es que el resto de lo que les tengo que hablar de esto lo vamos a ver cuando hablemos de escultura. ¿Vamos? ¿Creen que se esperan hasta la siguiente clase? Sí, ¿verdad? Va, entonces quedémonos ahora hasta ahorita con lo de las gárgolas. Vamos a ver esto más adelante. Ahí les vuelvo a hablar de San Jorge. Los laberintos. Bien, este es algo muy simbólico. Es tan simbólico que se consideraba como una prueba para las personas que querían entrar a una de las iglesias. Como no todos podían hacer el camino de Santiago, entonces se les daba la posibilidad de que dentro de las iglesias ellos hicieran un camino, que superaran una prueba. Si superaban la prueba, entonces podían entrar a la iglesia. Entonces, el laberinto es un símbolo también del camino de la vida, como les decía, el símbolo del camino de Santiago. Es un viaje de iniciación que tenemos nosotros dentro de la iglesia, en lo que nos alejamos de lo profano, de aquello que
venimos de la parte externa de la iglesia, donde están esos monstruos que la protegen, pero que al mismo tiempo nos pueden causar temor. Nosotros vamos adentro de la iglesia. Entonces, sorteamos una prueba para mostrar que somos dignos de poder entrar ya a la presencia de lo divino. Entonces, ¿qué hacemos? Pues resulta que caminamos en la entrada, pues, entramos a la iglesia y comenzamos a caminar en el laberinto. Seguimos el laberinto, como lo ven acá. ¿Ven? La gente caminando. Van viendo hacia el suelo. Mientras van caminando en todo el laberinto, pues entonces, que el laberinto simboliza la vida, simboliza el camino de Santiago, que nos debe servir para expiar nuestras penas, para alejarnos del mal y acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, cuando terminamos, comenzamos acá, por ejemplo, y lo terminamos aquí, en el centro. Cuando llegamos al centro, entonces ustedes levantaban la cabeza y podían ver la luz, los vitrales, el color y todo eso que es una representación de lo divino, de la representación de Dios. Entonces, estos son muy simbólicos. Vean el tamaño que tiene comparado con el resto de secciones de la iglesia. ¿Sí, Diana? ¿Qué sucedía si una persona, de vez de seguir el laberinto, se iba, digamos, directo para el centro? No sé si me doy a entender. Si solo pasaba, pues para la época es probable que no recibiera, digamos, o se le dijera que no tiene, no ha recibido la bendición o la aprobación de Jesús, de María, para poder entrar en la iglesia, y entonces que tenía que regresar para hacer de nuevo el camino, porque era como un requisito para entrar. Ahora, si solo se iban de paso, si no les interesaba, pues es seguro que lo que hacían era como renunciar a esa posibilidad de encontrar pues la paz, la bendición de Dios. Ahora, no les digo que todo el mundo lo hacía, porque ahí depende pues de quien quisiera superar esa prueba. Muchos seguramente no lo hicieron, y de hecho no todas las iglesias tienen, no todas las catedrales góticas tienen estos laberintos. O sea, la catedral, por ejemplo, de León, en España, en la parte externa lo que tiene es como un pequeño laberinto que se sigue con el dedo. O sea, es como que ven nada más ustedes el símbolo nada más del laberinto antes de entrar. No es que sea un laberinto de ese tamaño, pero vean, son laberintos muy, muy grandes. Son Y si se representaciones. equivocaba de camino y llegaba a un tope, ¿qué significaba? Tenía que regresar y hacerlo, o sea, porque es un símbolo de la vida. Nosotros caminamos y de repente nos equivocamos de camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rectificar, ¿verdad? ¿Volver o no volver a pasar por el mismo lugar? Volver, pues, pero justo, no volver a pasar por el mismo lugar. O sea, nosotros podemos reiniciar el camino hasta que lleguemos al punto en el que logramos salir, que en este caso sale por acá. Y en ese momento dejamos de ver hacia el suelo y entonces vemos hacia arriba, porque en eso es cuando observamos la belleza de la iglesia. Vean el símbolo también otra vez, la parte ideológica, cómo manejan la mente de las personas. La parte de afuera tiene seres grotescos que hacen que la gente le dé miedo. Ellos están ahí para proteger la iglesia porque han sido castigados, han sido domados y están ahí como castigo. Pero cuando ustedes entran a la iglesia, digamos, pasan el laberinto, o digamos que no lo pasan, sino que, porque no hay laberinto, sino que ustedes entran primero con ese espíritu ¿qué sería? De culpa, y luego levantan la cabeza y lo que estarían viendo es esa belleza que representaría la gracia de Dios, ¿verdad? Que cae sobre ellos. Entonces es bien simbólico esto de las iglesias góticas con los laberintos, pero les repito, no todas tienen. Es solamente en algunas en las que está.
Y pues es un símbolo, básicamente. No es que todo el mundo lo tenía que hacer para entrar, pero para aquellos que querían tener esa posibilidad de redención, de poder demostrar que eran dignos de entrar a la presencia de Dios representado en el interior de la iglesia, pues entonces seguían el camino del laberinto. Bien, ¿puede hacer una pregunta más? No, vamos pues. Bueno, está. Si alguna vez van a ver catedrales, vean hacia el suelo. Y si hay un laberinto, pues hay que hacerlo para entrar. Ese es como para ustedes, demostrarse ustedes, ¿verdad? Que pueden caminarlo, ya sea por religión o por otro motivo. ¿Sí, Brandon? Y los 4 puntos que se ven ahí en la imagen representan, esa es la pregunta, ¿qué es lo que representa o qué simboliza? El laberinto obviamente es un laberinto, pero los 4 puntos más la figura que está al centro. Y son representaciones siempre de la vida. Digamos, podría ser una situación pecaminosa, por ejemplo. Yo no tengo el dato exacto de qué es cada uno, pero podría ser, digamos, el camino equivocado. Este personaje podría ser una representación del pecado en general, no digamos de manera particular. Y entonces, pues ustedes lo que harían es entrar y volver a salir, ¿verdad? Para alejarse de él y volver a hacer todo el camino hasta tratar de llegar justo donde está en el centro. No tengo el dato exacto de qué son los personajes que aparecen ahí. No. En este caso son, por ejemplo, son santos y las representaciones angelicales también que apuntan hacia los 4 puntos cardinales. O sea, todo varía, no son todos iguales. No hay, creo que en el diagrama anterior, aquí aparecen varios. No todos tienen imágenes y no todos son iguales. Bien, ¿alguien más? Si no, seguimos. ¿Aarón? Hola, Lick. ¿Cuándo llegó a desaparecer eso? Porque ahora en día ya no veo eso en ninguna iglesia prácticamente. Bueno, de acá. Sí, aquí, pero lo que pasa es que acá lo que vino fue el neogótico, 600 años después de esto. Entonces no era que todavía estaba presente el símbolo. ¿Cuándo dejaron de aparecer o de edificarse? Pues cuando el estilo cambia al Renacimiento, a la arquitectura renacentista. Los símbolos cambian. Y entonces, por ejemplo, las iglesias, voy a pasar a la siguiente esta. Las iglesias son muy altas, porque la representación es de hacernos ver a nosotros muy pequeños, bien, muy pequeñitos, y cuando levantemos la vista hacia el cielo, pareciera que las iglesias se van elevando mucho más. O sea, esto, visto desde abajo, nos hace parecer que el edificio fuera todavía mucho más grande por el grado de inclinación que tienen las agujas y los pináculos. Pero este es un pináculo, pero el pináculo este central todavía tiene una aguja mucho más alta. Entonces nos hace ver pequeños. Pero bueno, y en ese contexto entonces está el símbolo, por ejemplo, del laberinto. Pero cuando viene el Renacimiento, se deja la idea de que Dios es todo lo que existe, o sea, que es el único tema, y entonces pasa lo que se llama antropocentrismo, o sea, el ser humano como centro de todo. Aquí todavía en gótico todavía es teocentrista, o sea, Dios es el centro de todo, pero en el Renacimiento es el ser humano como centro de todo. Entonces, ¿qué pasa? Las iglesias se vuelven a ser más pequeñas. O sea, siempre hay catedrales grandes, pero ya no son tan altas como esta, se vuelven más horizontales. Y el término que se utiliza es a la medida del ser humano, que es más baja. Entonces ahí ya símbolos como el laberinto ya desaparecen, porque las ideas ya son otras, ya no son las mismas. Y bueno, aquí en nuestro país, repito, el neogótico viene 600 años después. Entonces acá en nuestro país lo que sí pegó fue el neoclásico, mucho más que el neogótico.
Entonces, por ejemplo, el Palacio Nacional es de estilo neogótico, el Teatro Nacional es estilo neogótico. Ahí tenemos dos ejemplos. Hay otros edificios que ya no están también, pues que tenían elementos neogóticos. Em, el resto, bueno, ustedes van al centro de San Salvador y hay edificios que están entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí encontramos Art Nouveau, hay uno, la casa no, Bauhaus, creo que se llama, que está cerca del mercado La Ula. Esa, por ejemplo, que creo que un Starbucks van a poner ahí, esa es Art Nouveau. Y muchos edificios que están alrededor son de la evolución del Art Nouveau, que se llama Art Deco. Entonces, de ahí corresponde la arquitectura. Digo, pues son ejemplos que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En el centro de San Salvador. Ahora ustedes van a Europa, van a lugares en donde esto pues está presente y es más fácil ver los cambios de estilo. Y bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco más de eso también, porque vamos a ir cambiando al Renacimiento. Bien, ¿alguien más? Bueno, ahí les muestro varios ejemplos. El aligeramiento de muros se refiere a que, vean, se hacen más delgados y entonces aumentan el espacio para los vitrales, lo que se llama el claristorio. Eso es claristorio. Entonces, como el claristorio hace más frágil las paredes, entonces por eso en la parte externa se le agregan los arbotantes para que ayuden a sostener la estructura. Ahí tenemos otros, el gótico clásico. Vean, estas tienen los chapiteles y las agujas. Aquí tenemos los contrafuertes y aquí los arbotantes. Este es Chartres. Vamos a visitar Chartres. Catedral, ahí está. Ya vamos a llegar. Vean que estamos ahora en Francia. Miren una planta de cruz latina. Esa es la que les estaba mostrando acá en lo que carga. Esta. Fíjense que en esta época pues vamos a encontrar un montón de conflictos que se desarrollan y que muchos de ellos tienen que ver con quién tiene el poder, quién tiene el control de estos lugares. La monarquía pues está en conflicto con la iglesia por quién le dice a quién qué tiene que hacer, ¿verdad? Junto con ellos aparecen en esa época, o toman bien el poder, el ascenso, como se dice, de los burgueses. Y resulta que los burgueses, fíjense que no sé qué puta, no me cargó la vista. Los burgueses también tienen el ansia pues de gobernar, de ser dueños también ellos de grandes territorios y poder gobernar esos territorios. Entonces, ahí está. Entre esos conflictos se desarrollan luchas. Perdón, no sé qué está pasando con él. Creo que el mouse es el que está fallando. Vamos a ver. Bueno, se desarrollan luchas, les decía, y esas luchas hacen que pues se terminen desarrollando conflictos con la iglesia. Ahí está Charles. Vean, ustedes se paran aquí enfrente y miran hacia arriba. Ven cómo las puntas de las torres pareciera que se van hacia el cielo. Esa es la idea, era que nos hicieran sentir a nosotros pequeños. Es simbólico eso, es para que nosotros nos sintamos cada vez más pequeños. Entonces, aparte de eso, vemos la parte de las gárgolas,
afuera, estas no tienen muchas afuera, bueno, los tímpanos con bastante información. Quiero ver, Brandon. Es como que, así como videos de que en la imagen se ve así como que algo pequeñito de la iglesia, pero cuando van a viajar de verdad, se nota ¿cómo se dice? La altura y ¿cómo? El tamaño de la iglesia. Y la verdad es que eso me sorprende, la verdad. O sea, es como que la ilusión de la perspectiva nos puede engañar desde imagen hasta ahí al tal lugar. Ujú. Sí, a ese lugar nos gustaría ver ya la realidad del espacio, pero vean el tamaño de las personas acá. Entonces, esa es parte de lo psicológico, vamos a entrar, si se puede. Sí, ahí estamos dentro ya. Bien, ahí tenemos. Vean, esas imágenes no son góticas, las esculturas no son góticas. Esas fueron agregadas en periodos posteriores. Muchas de las decoraciones no corresponden tampoco al periodo, sino que fueron agregadas poco a poco. Pero bien, ahí tenemos. Vean el rosetón, la bóveda. Vean cuánta luz. ¿Cómo podemos decir aquí que el gótico es oscuridad, es tétrico, es muerte? No, ¿cómo? Miren, el gótico es luz, es mucha luz. ¿Por qué? Porque adentro de las iglesias el símbolo era que ustedes estaban o entraban a la presencia de Dios. Bueno, y ustedes, nosotros, todos. Ahí tenemos el altar mayor, vean, todo iluminado, completamente iluminado. Ahí tenemos el claristorio, acá. Vean que hay bastantes tonos azules, pues de ese azul vamos a hablar cuando estemos en pintura, en el área de la pintura gótica, porque esta iglesia se hizo muy famoso por esos tonos de azul que tienen los vitrales, que no fueron, o sea, desapareció la fórmula, entonces no hay manera de replicarlo. Bueno, vamos a ir de acá y volvemos a la clase aquí. Ahí tienen la imagen de Charles. Reims es otra igual. Vean, la parte externa se ve así como por lo de la piedra, por el envejecimiento propio del material, hace que se vea así como lúgubre por fuera. Que esa es la idea que luego retomaron en mediados del siglo XIX. Pero realmente si ustedes entran, esto es lo que ven. ¿Por qué? Porque la parte externa representa el mundo. Representa este lugar donde hay caos, donde hay desesperanza, donde hay dolor. Pero cuando ustedes entran, están en lo espiritual. Y lo espiritual es luz, es confort, es esperanza. Entonces, por eso es así. Eso es el símbolo de las iglesias góticas. Esa les coloqué una imagen en, en el grupo de Facebook. Esto es la Santa Capilla de París. Vean, la parte externa, pues no es extraño que asociemos el gótico a lo lúgubre, a lo oscuro, por cómo se ven en la parte externa, pero cuando entran, miren, por cierto, esta fue vandalizada hace unas semanas. Alguien entró por ahí a hacerle daño a uno de los altares que están en el lugar. Siempre hay gente así medio desequilibrada, pues que anda tratando de llamar la atención, destrozando el arte. Estamos dentro, estamos fuera. Este es el mundo caótico, con desesperanza, con tristeza. Este es el mundo que ofrece la iglesia. Según no crean que yo lo estoy diciendo, es lo que digamos, el discurso de aquella época de la iglesia católica en aquel momento. Así es como ellos se presentaban. Vean. Mucha luz, mucha luz. Claro, en la noche pues todo era diferente porque la luz depende entonces de los elementos como lámparas. Pero en el día esto es cómo se ve, completamente lleno de luz. Aquí tenemos en España. En España hay ciertas variantes por la misma influencia musulmana. Sin embargo, mantiene bastante la estructura propia del gótico.
Vean, por la parte externa es un tanto más sobrio, pero tiene todos los elementos de la catedral de Sevilla. Ahí tenemos contrafuertes, acá, arbotantes acá arriba, las torres son más cuadradas. Y en la parte interna, pues mucha decoración fitomórfica con mucho detalle. Esto es como una influencia del arte, las artes decorativas de los pueblos musulmanes. Esto es en Italia. En Italia, si recuerdan, cuando habíamos románico, les hablaba acerca de los estilos decorativos derivados de los lombardos, que eran una bicromía entre blanco, gris, amarillo crema y tonos así. Pues eso es lo que se observa por acá. Y esa es la parte interna. Vean, es diferente. Si notan algo, por cierto, en Italia no hay tantos vitrales, pero sí hay muchas ventanas. O sea, ventanas tiene rosetones, hay ventanas por ahí, pero no tiene tanto vitral. Porque resulta que en Italia la variante aquí del estilo va a dejar bastantes paredes limpias, que esas eventualmente, cuando llegamos al Renacimiento, se van a utilizar para hacer pinturas al fresco. Entonces en el gótico italiano vemos menos vitrales. No, siempre hay, pero la cantidad es menor. Esta iglesia, por cierto, es de Santa María de las Flores, Santa María del Fiore. Esta tiene tanto estilo gótico, es la fachada como la ven acá, pero tiene estilo románico, que es la estructura en general, y tiene elementos renacentistas, que es la cúpula que ven allá. Cuando veamos Renacimiento vamos a hablar de esa cúpula, la cúpula de Filippo Brunelleschi. Este es en Siena, también en Italia. Vean, es un tipo de decoración diferente, pero mantiene siempre los elementos propios del gótico. ¿Vean? Las torres son más cuadradas, eso sí, pero siempre mantiene elementos góticos. Estas, las bandas lombardas, pues eso es también característico, esa bicromía. En Italia se mantiene diferentes estilos. Tenemos el altar, ahí hay un rosetón también. Y bien, en arquitectura civil, esto es en Siena, también en Italia. El gótico también está presente ahí. En Italia es más rectangular, más anguloso, no tiene tanta como el francés o el español, que tiene más pináculos, eh, las agujas también. Es más de esa manera. Ese es Italia. Es más formal, más geométrico. Pero siempre con muchas decoraciones. Este es España. España e Italia son variantes. El estilo gótico quizás que más tenemos en mente es el francés. Es el de Notre Dame, es el de Chartres, como ejemplos principales de esos estilos. Pero igual, eso está en todo, en claustros. Este claustro lo vamos a ver más adelante porque tiene arquitectura gótica, pero que se mezcla con el Renacimiento español. Y entonces hay algunos decorados, como por ejemplo el llamado gótico flamígero. Hay un gótico que parece que son flamas las decoraciones que hacen, ese se llama flamígero. Bueno, Bruselas y mucho más. Bueno, para finalizar esa parte, les voy a hablar de la rejería. La rejería son básicamente rejas. Muchas de estas iglesias tienen rejas en las partes internas, como estas que ven acá. Y dice, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué es así? Parece que como que fuera una cárcel. Fíjense que estas las hicieron en su momento para poder separar las como capillas o secciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, este es el cabecero y está encerrado, está enrejado todo para que nadie más entre ahí. Algunos de estos ejemplos tiene que ver con la inseguridad. Era una manera de proteger al sacerdote o a las personas importantes que estaban ahí.
Acuérdense que España pues pasa por una etapa en la que hay guerras, las guerras de reconquista del territorio, por ejemplo, que esas todavía en el gótico, en algunos lugares, pues todavía habían remanentes de los musulmanes que habían quedado acá. Pero digamos que eso es como secundario. La principal función es la separación de las capillas o de secciones, porque todas tienen puertas que permiten el acceso. Esos eran elaborados forjado, con hierro forjado, con aplicaciones de bronce también. Eso se le llama, como dice acá, rejería. Rejería, se refiere a las rejas. Y ahí finalizamos la arquitectura. ¿Preguntas? No, voy a tener la grabación acá. Creo que tengo internet, fíjense. Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y a ver si puedo entrar. ¿No? ¿Y el silencio? Todo bien, Liv. Todo bien, vaya, pues.